Gracias. Buenas tardes a todos. Como dijo el varón aquí, mi nombre es Carlos Mostoy. Soy hondureño, soy de una ciudad pintoresca del pueblo de Yoro, una ciudad con historia, con una historia, bueno, que para los que creemos en Dios decimos nosotros que es un fenómeno hecho por Dios, la lluvia de peces, inexplicable para la ciencia, pero para los que sí creemos en Dios sabemos que es un milagro de Dios. Único lugar donde llueven peces una vez por año, no es todos los años, son todos los años, y esa bendición es que Dios nos ha regalado en ese bello pueblo. Vengo de una familia conformada por 7 hermanos, papá y mamá, una madre ama de casa, dedicada al cuidado de sus hijos y al cuidado de nuestros padres. Mi padre es un hombre campesino, un hombre analfabeto, pero sí con principios. A pesar de su poca educación, siempre nos dio principios morales, y nos inculcó más que todo respeto a todo mundo, y también nos enseñó a trabajar y también nos luchó mucho para sacarnos adelante, para hacernos profesionales a todos. Gracias a Dios todos somos profesionales. Unos vivimos acá en Estados Unidos, otros viven en la ciudad del Progreso, en Yoro. Cuando vivíamos en la ciudad de Yoro, teníamos que salir de la ciudad a cierta edad, porque solo había para cursar la primaria, lo que era la primaria. La secundaria la íbamos a estudiar a la ciudad del Progreso. Ya mi abuela estaba radicada allá, con mis tíos estaban algunos embarcados y otros ya vivían ahí. Y así fuimos saliendo uno por uno de lo que era de la ciudad al Progreso para el crecimiento estudiantil. Llegamos, cada uno iba saliendo después de que cursaba la primaria. Llegábamos siendo yo el último de ellos porque era el menor de todos mis hermanos, el que convivió más con mis padres. Mi adolescencia fue una, ¿qué le puedo decir? Muy buena, a pesar de que no había riqueza, pero sí teníamos el pan de cada día. Nuestros padres nos enseñaron muchos principios y sí vivimos bien. No hubo maltrato físico ni verbales de parte de ellos, y para mí que fue una infancia muy buena. Cursé, pero salí, terminé mi primaria, tuve que salir de la ciudad de Yoro para el Progreso. Salí a la ciudad del Progreso a comenzar con mis estudios secundarios. Estuve ahí a la edad de 17 años. A medida que fui llegando a la ciudad, pues ya también entrando a la adolescencia, también fui descubriendo otras cosas, otro tipo de vida, que es cuando uno va en crecimiento. Comencé a hacerme de nuevas amistades, comencé a también vivir diferente. Ya la ciudad, ya teníamos que costearnos por sí mismos, teníamos que buscar métodos también más factibles, o cómo llegar al colegio, por decirlo así. Ya lo teníamos que hacer personalmente. Pasé mi vida como 2, 3 años en una vida normal, pensé en la ciudad. Me encantó, me gustó mucho, mucho de qué aprender. Sobre todo estudiaba y aprendía soldadura en un taller que tenía mi cuñado, un taller muy bueno, Martín Parra, se llama, de la ciudad del Progreso. Ahí comencé a estudiar también lo que fue soldadura, y también me hice profesional en soldadura. Soy profesional en soldadura, soy soldador profesional, y es acá donde terminé mi carrera y es acá donde lo pude lograr. Estando en mi adolescencia, a los 18 años, comencé a experimentar una nueva vida con mis amistades, con mis otras amistades. En el pueblo era muy sano, todo era muy tranquilo, llevábamos una vida de fútbol, me gustaba mucho el fútbol, jugué tercera y segunda división, me gustaba mucho, pero las amistades eran normales, salíamos del campo y regresábamos a la casa, y pues normal, una vida normal. Pero trascendió que mediante yo iba ya
en mi estudio, en el crecimiento de mi estudio, ya tercer curso, ya comencé a hacerme de nuevas amistades y a descubrir ciertas otras cosas que el mundo nos expone, ¿no? Llegando al hecho de comencé a salir ya con mis amigos, ya íbamos a la disco, ya comenzamos a ir a las fiestas, ya comenzamos a ver lo que era otras cosas, ya por lo menos el alcohol. Ya mis amigos me decían, bueno, tomate una, relájate, estás bien, no va a pasar nada, como siempre, ¿no? Pues, está bien, vamos, lo relajamos, tomamos una, comenzamos una, pero eso fue haciéndose cada vez más, ya no, que cuando llegábamos ya no era una, ya era más, ya terminábamos ya borrachos. Entonces fue formando el alcohol parte de mi vida, de lo que era mi vida también. Mis papás siempre me llamaron la atención, siempre me dijeron ellos, hijo, no está bien lo que estás haciendo, primero tienes que pensar en hacer lo que es tu vida. Pero le dije yo, no pasa nada, solo voy, me divierto y tengo el control. Todo el tiempo uno tiene el control de todas esas cosas. Pasó, a medida fui trascendiendo, una cosa lo conlleva a otra, después nos fuimos a un partido de fútbol, ese día no me sentía muy bien. Cuando íbamos para el partido de fútbol le dije a mi compañero, no voy a poder jugar ahora porque no me siento bien. Entonces me dijo uno de ellos, ven, vete por el carro, acá tengo la medicina. Ahorita vas a salir como nuevo. Bueno, llegamos, no sé, llegué. Fue por primera vez que llegué con él ahí. Y sacó un cigarrillo. Dijo que causa risa, dice Ricardo Arjona. Pues llegué, empecé, fumé, me acuerdo yo. Y me fui para el partido. El partido andaba alucinado, andaba en el cielo, andaba bien alucinado. Bueno, pasó eso, salí de la cancha y ya eso, ya era todos los domingos, me había gustado, ya formé de mi vida también la adicción a la droga, a la marihuana, fue parte de mi vida también. En esa edad ya lo usé estaba usándolo con control, decía yo. ¿Por qué? Porque me daba miedo, mi familia no tuve ejemplos yo que pude ver en alguna de mi familia que hicieran ese tipo de cosas. Entonces yo trataba de ocultarlo, trataba de mantenerme oculto allá, pero pues es imposible ocultar ese tipo de cosas. Para los padres, pues especialmente, los padres a uno lo conocen muy bien y es mentira que uno les va a poder mentir. Bueno, trascendió eso, a los 19 años decido emprender el sueño americano. Ya algunos de mis hermanos ya vivían acá, en California, por cierto, estaban en Los Ángeles, California. Y de la noche a la mañana decido emprender viajes. Iba con un primo mío que venía siempre seguido muy acá, llegaba de nuevo para allá y cada año él estaba allá, regresaba y estaba así viajaba. Entonces le decía yo que cómo hacía, pues porque venía ilegal, entonces me dice, no, vámonos, no te preocupes por eso, tú vas a ver cómo se hace, es una forma que lo hacemos bien tranquilo, no pasa nada, no caminamos, no sufrimos y me convenció. En diciembre, me acuerdo yo, del 1999, decidimos emprender el viaje. Pues sí, todo nos salió normal. La forma en que viajaba mi primo era que veníamos en autobús en México. Él ya sabía mucho cómo era parte de la vida que se vivía en México. Ya él también sabía el teje y maneje, decimos, de cómo se podía viajar en los autobuses. Y de esa forma fue como veníamos bien vestidos, en cada lugar que llegábamos comprábamos ropa, dormíamos en hoteles, nos montábamos en el autobús y como que la gente así se diferenciaba entre el que decíamos el mojado, que decíamos, veníamos mojados, pero normalmente el ilegal acostumbraba a que a venir sucio o venir pidiendo, y pues no, de esa manera él lo usaba diferentes tácticas y fue como se facilitó todo el viaje hasta la ciudad de Los Ángeles. En ese entonces me acuerdo yo que llegamos a Nuevo Laredo, México. A Nuevo Laredo, México, llegamos esa vez. Y de ahí, cuando llegamos, dijeron los coyotes, porque de ahí sí había que buscar la persona que lo pasara para uno. Me dijo el coyote,
No, dice, ahorita les están dando permiso para que entren a los hondureños, así que no se preocupen, ustedes solo llegan, ahí les van a dar migración y les van a dar permiso. Pero en ese momento se retrasó mucho el viaje, ya no pudimos entrar nosotros en lo que era la fecha que estaban dando los dichos permisos, y lo que entramos unos días después. Pero de igual manera, Migración también nos dio la oportunidad de entrar. Llegué a Laredo, Texas. En Laredo, Texas me recogió un cuñado de mi esposo, de mi hermana, un cuñado de mi hermana, y él me llevó a su casa. Y de ahí me enviaron para Los Ángeles. Fue así como llegué a Los Ángeles, California, con mis demás hermanos. El 2000, por cierto, estuve allá. Pensando yo que mi sueño americano ya estaba realizado, que era para mejorar. Esa era la idea que tenía. La idea era que todos traíamos 2 años y hacemos lo que teníamos que hacer y nos regresamos. Pero déjeme decirle que cuando llego yo, pues las amistades de mis hermanos y todo, bueno, las costumbres que tenemos los latinos, ¿no? Acá es siempre los fines de semana hacer celebraciones, celebraban por todo, pero así no hacía falta, lo que más ahí sobraba era alcohol. Y con esa debilidad venía yo. Entonces, ¿qué pasó con ese tiempo? Que empecé yo también a agarrarlo acá, y el sueño americano lo fui dejando a un lado y fui formando parte del alcohol de mi vida. También habían unos amiguitos ahí, que también me dicen unos amiguitos también ahí, y también usaban drogas, marihuana, especial. Y pues me formé parte con un grupo con ellos y fue formándose esas adicciones parte de mi vida por mucho tiempo. Hasta el 2003, que yo estaba mal, mi vida estaba mal, completamente mal. Vivía con mis hermanos, pero ellos tenían su familia, mis sobrinos venían en crecimiento, me acuerdo yo, el mayor tenía de ellos 17 años, y estaba viendo el tipo de vida que yo llevaba. Entonces yo lo veía como que no era grato, ¿no? Porque mis hermanos no estaban, ninguno de ellos estaba en lo que yo estaba, y era un mal ejemplo para mis sobrinos, para los demás, para todos los que venían creciendo. Se me vino la idea de que era la oveja negra de la familia, decimos así, ¿no? Cuando alguno de los hermanos es el malo, pues decimos así. Entonces mi primo ya estaba radicado acá en North Carolina. Decido venirme yo para lo que es Charlotte, North Carolina. Llego a Charlotte. Mi primo vivía en un apartamento. Me rentó una recámara, me acuerdo yo. Y llego a vivir con él, pero también con una libertad más que allá todavía. Entonces comienza mi vida a formarse en una forma desastrosa. Comienzo con alcohol, comienzo a ir a la fiesta, comienzo a los bares, comienzo la adicción a la droga fue cada vez más fuerte, llegando al punto de que hasta para ir a dormir tenía que fumar. Y eso fue cada día más creciendo y creciendo en mí, hasta formar parte de mi adicción, que eso me hizo olvidar todos mis sueños, e incluso hasta mi familia. Tuve un tiempo que me separé de mi familia, ya porque lo que según yo pensaba era que no era grato para formar parte de ella. Y fui decidiendo dejarlos por aparte, que no se dieran cuenta de lo que yo hacía estaba mejor y que era mejor así, e incluso hasta de mis padres. Tuve un tiempo de que también no tuve comunicación con ellos en Honduras, después de que ellos me dieron tanto. También eso me llevó las adicciones, a formar parte de eso, a separarme de mi familia. Pero Dios tenía propósitos en mi vida, ya. En 2004 llego a un salón de belleza, una peluquería, me acuerdo yo que estaba ahí, el 24 de diciembre. Y yo tenía un barbero ahí donde que me cortaba el pelo siempre. Él siempre ya era yo su cliente. Y esa vez estaba ahí
Pero esa vez estaba mi esposa, ella, María ahora, quien es mi esposa, ella es estilista y también corta a caballero. Y entonces yo la vi. Desde que la vi me impactó, me gustó. Entonces decidí cortarme el pelo con ella. Déjeme decirle, cuando yo llegué, incluso le pregunté a ella que si podía atenderme. Ella me dijo a mí que tenía 2 o 3 clientes ahí, pero que le dije, si me espera. Le dije yo, sí, te espero, no hay problema. Dije yo, pues, esta muchachita no se me salva. Esa era la idea, desde que la vi, me impactó. Bueno, llegué, estuve esperándola por mucho tiempo. Yo usaba el afro, antes tenía pelo, ya, bueno, ya no. Usaba yo el afro. Entré con ella, le pedí un corte, una plancha que le pedí ahí, pero comencé a enamorarla. Y entonces sentí el nerviosismo en ella, hasta el punto de que no la pude dejar hacer mi corte, me la hizo mal. Entonces, ¿qué pasó con eso? Terminó metiéndome el acero de los nervios que ella tenía. Bueno, pasó eso, no hubo problema, pero yo quería seguir insistiendo, y de qué forma tenía alguna cita o seguir comunicándome con ella. Hasta el punto de que le dije yo, hey, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? El 24 de diciembre, normalmente pues acostumbramos a celebrar la Nochebuena, como buenos catrachos. Entonces ella me dijo, no, voy a estar en casa, salgo tarde, aquí voy a estar en la casa. Entonces le dije yo, hey, mira, la señora donde yo vivo hace tamales, ya ves, ¿verdad? Que las comidas típicas que usamos para la fiesta navideña. Entonces le digo, mira, si quieres yo te llevo. Pero pues la intención era otra, ¿no? Era ir a pasar con ella, ir a ver qué hacía, a ver qué sacaba yo de ahí. Y llegué, bueno, me dice ella, sí, está bien. Me acuerdo yo que esa noche fui al apartamento, ella vivía con otra muchacha. Entonces yo llegué con los dichos tamales. Cuando yo llego, de repente la otra muchacha me queda viendo y le dice a ella, bueno, y este huevo, ¿qué pata lo puso? Le dije, ¿quién es este? Entonces me sorprendió, entonces le dije yo, ahí lo conocí. Le digo, no te preocupes en eso. Establecimos pláticas, nos fuimos metiendo más a lo que era la plática, al conocimiento. Ella es de Copán, entonces nos fuimos ya relacionando más, hasta el punto de que estuvimos toda la noche platicando. Ahí me quedé yo con ellos, pasamos una noche buena. Para mí fue la mejor noche buena de mi vida, porque desde esa noche ya no nos separamos. Me acuerdo yo que los tamales hasta los terminaron botando, porque le dijeron, ¿cómo te vas a comer eso? A ver qué le pusieron a eso, ¿cómo esto y lo otro. Bueno, el caso que eso fue. El 25 de diciembre deciden que vamos para Durán a ver unas hermanas de ellas. Ahí voy yo atrás. Y me voy con ellos, y que hasta bueno, yo me ofrecí a llevarlo, y sí, nos volvimos para allá y fuimos para allá. Pasó ese tiempo. Déjenme decirles que a los 3 meses ya teníamos una relación. A los 3 meses ya me estaba pasando yo para el apartamento de ella. Lo curioso fue cuando me dice, ok, bueno, ya establecimos una relación, estamos bien. Decido irme para el apartamento de ella, y cuando de repente ella me ve llegar con una bolsa negra y con una caja vieja que llevaba unos zapatos, y con una bolsa negra de la basura, me dice, ¿y esas son tus cosas? Le digo, sí, estas son mis cosas, pero en realidad déjeme decirle que era lo que mi vida reflejaba. Mi vida era un desastre. Todo ese tiempo yo había pasado, todo ese tiempo había perdido. Todo ese tiempo había pasado bajo efectos de droga, efectos de alcohol, todo lo que yo ganaba, porque ganaba muy bien. Yo me acuerdo que Dios me ha bendecido grandemente siempre, ganaba muy bien, pero todo quedaba en la cantina, con los amigos, en el alcohol, en la droga. Y pasó por décadas, le voy a decir yo. Yo estuve en unas adicciones por mucho tiempo. Yo creo que fueron por 12, 13 años en esa vida. Y por eso yo les relato lo que ha pasado con mi esposa, porque para mí fue una bendición en mi camino. Dios la puso en mi camino. A poco tiempo, como a los 8 meses, decidimos casarnos.
nos casamos por lo civil. Y comencé yo con un cambio, porque ella ya asistía a cierta congregación. Entonces ella me dice, mira, ¿quieres cambiar tu vida? Ella se daba cuenta de todo lo que hacía, pero como ella me quería, ella trataba de que cubrirme muchas cosas a mí mismo. O sea, yo también trataba de cubrir muchas cosas, pero era imposible. ¿Y cómo no iba a sentir el olor cuando yo llegaba y todo eso, ese tipo de cosas? Ella lo echaba de menos, pero era porque ella quería mantenerse conmigo en una relación. Por eso yo la bendigo a esa mujer siempre. Cuando nosotros construimos matrimonio por lo civil, me acuerdo yo, nos casamos esa vez, decidimos ya ir a la congregación y Dios comenzaba ya a actuar sobre mi vida, a bendecirme sobre mi vida. Ella, cuando durante estuvimos en nuestra relación, ella me dijo de que ella tiene 3 hijos, yo los llamo como mis hijos también, porque son hijos de ella. Me dice, yo puedo casarme contigo, yo puedo hacer una vida contigo, pero no te puedo dar hijos. ¿Por qué? Porque yo ya estoy operada. O sea, ya científicamente estaba descartado que podía tenerlo así. No me importó, en ese momento no me interesó, no me importó. En realidad yo la quería, me sentía muy bien con ella. Y decido dejar las cosas así. A los meses vamos a la congregación, estuvimos ahí. Desde ahí Dios toca mi vida y comienzo yo a hacer cambios. Comienzo a dejar la droga. Y con la ayuda de Dios les voy a decir, claro, que Dios me ayudó y fui dejando esa enfermedad, ese hábito. Una vez en una congregación, estábamos me recuerdo yo, estábamos en la iglesia y se acercó un varón y me dijo, hijo, me hizo una profecía donde me decía, mira, yo te veo a ti chineando a una niña. A mí me sorprendió, porque yo apenas iba conociendo lo que era de Dios, pero me sorprendió porque dije, ¿cómo mi esposa no puede tener hijos? Científicamente está descartado. Bueno, en fin, dije yo, este fumo de la que yo fumaba a lo mejor. Así pensé, y pasó ese tiempo. Con el tiempo mi esposa empezó a ponerme juguetitos, zapatitos de niña, por algún lado, por lugares, ciertos detalles de niño, ¿no? Pero yo no le daba importancia, hasta que como a los 3 meses me dice, ¿sabes qué? ¿Qué? Estoy embarazada. Dios comenzó a actuar en mi vida, el primer regalo que Dios me regaló. Hoy tengo una hermosa hija de 18 años, es un milagro de Dios. Y esa muchacha fue la que me sirvió como hilo y sostén de nuestro matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque yo, después de que Dios me regala ese milagro, comienzo yo en lo mismo. Mi vida es un desastre. Ya estábamos unidos, ya tenía mi hijo, pero decía yo con más control, ¿no? Ya que no se den cuenta, yo voy a seguir en lo mismo y voy a seguir todo eso, pero el daño emocional y el daño físico es notable, ¿no? Cuando estamos mal, cuando andamos mal. Pasó ese tiempo, pasó mucho tiempo, yo siempre no dejaba las adicciones. Hasta el punto de que una vez me dijo mi hija, ya un razonamiento hace como unos 4 años más o menos, papá me dijo, tú eres un buen padre, pero eres un mal esposo. Manteníamos una relación fallida, le llamaba yo, porque ya entre el matrimonio de nosotros estábamos en casa, pero ya no había relaciones, ya no había nada de lo que una pareja normal tiene en su hogar. Prácticamente estaba destruido. Yo fallé mucho. ¿Qué fue lo que no hice? Una vez mi esposa, en mi teléfono, teníamos las cuentas mancomunadas, decidimos cambiar teléfono y por cosas del destino mi información se va al teléfono de ella y empiezo a ver todo lo que yo hacía. Dios mío, les voy a decir,
Yo la bendigo siempre porque yo le digo cómo me aguantó tanto. ¿Ah? Porque no era digno yo en realidad de tener una esposa como la que tengo, la que sigo teniendo, la que Dios me regaló. ¿Por qué? Porque en mi teléfono había pornografía, había mensajes con mujeres, con varias mujeres, porque a eso estaba dedicado. Había muchas cosas malas, malas. La tecnología la usaba yo para otro tipo de cosas, no para lo que es necesario usarla. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la tecnología. Y eso era la enfermedad que yo mantenía siempre. Estaba yo adicto a la pornografía, estaba yo adicto a la droga, estaba muy enfermo. Y es por eso esta noche yo les vengo a decir la sanación que Dios ha hecho en mi vida. Transcurre ese tiempo, seguimos así. Yo sabía que la relación de nosotros iba a llegar a un final. El enero del año pasado, mi esposa ya estaba decidida que nos divorciáramos, ya se había buscado un abogado, ya nosotros íbamos prácticamente a divorciarnos, porque no era digno yo de tener una esposa maravillosa como la que tengo. ¿Sí? Pero en ese entonces le hacen una invitación a ella, a esta bendita fraternidad. Yo por eso bendigo fraternidad siempre, porque en enero le hacen una invitación a ella, que la habían estado invitando por mucho tiempo, pero que también le ignoraba. Pero no le llamo casualidades, sino que le llamo propósitos de Dios, las cosas que Dios quiere hacer con uno. Llega ella a fraternidad cuando el hogar era un hogar que solo pleito, no nos podíamos ver, estábamos discutiendo por todo, por cualquier cosa, que hasta por el control peleábamos, por cosas insignificantes, que a veces muchas parejas lo hacen, ¿no? Pero hay cosas muy insignificantes que se hacen. Y llega ella a fraternidad. Bueno, yo la veía yo que salía, las reuniones todos los sábados, se iba ella, ¿no? Pero yo como ya, ¿para dónde va? Bueno, ni modo, ya mi relación ya es fallida, ya esto ya no tiene remedio, pues cada quien que haga lo de su vida. Pero comienzo a ver yo cosas diferentes, comienzo a ver yo que ya no peleaba, ya conmigo, ya buscaba yo de una u otra forma, o cómo hacerlo, pues buscarle riña a ella, pero ella no. Y oígame, en una catracha no peleé, wow, eso es algo. Ustedes saben pues cómo son las catrachas, más que todos los que estamos con las catrachas. Y comencé a ver esos cambios yo, me llamó mucho la atención. Llegó mi esposa a fraternidad en enero y comenzó a invitarme a mí. ¿Y de dónde va? No, que voy a fraternidad. Y le decía yo, ay, después, el otro sábado. Y así la llevé en esa forma. Pero ella usó un método que me llegó mucho. Dicen que por el oír viene la fe. Ella usaba su teléfono para ponerme testimonio de alguna persona, de un cambio de vida que había hecho Dios en alguna parte en las personas. Y eso se me fue introduciendo a mi vida, a mí, hasta el punto de que en mayo 5 me recuerdo yo, por primera vez llego a fraternidad. Llego a un capítulo como este, igual, similar, pasa el moderador, moderó el moderador, pasó el testimonio. No era mucho interés para mí. ¿Por qué? Porque pues otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de vida, después de décadas hasta haciendo lo malo, y que me tratara yo, o que me veía yo en ese momento, en ese lugar, para mí era sorprendente, pero no era casualidad, era un propósito de Dios. Cuando el testimonio, dio su testimonio bonito, por cierto, habló muchas palabras, me dio a mi vida, a mí, pero lo que más me impactó fue lo de la papeleta, lo de esto, que dijo que si creíamos, que si teníamos fe, que le pidiéramos a Dios que quisiéramos, y Él nos iba a conceder. Entonces déjeme decirle que yo lo que hice fue, ok, bueno, no hice mucho, solo
Lo que yo puse en la papeleta fue: Dios, que sea tu voluntad en mi vida. Eso fue todo. Y de ahí me fui para la casa. Pero ya entró en mí esa inquietud, ya de volver, de ir más a los capítulos, de llegar a los capítulos. Entonces se me hizo raro lo que yo había puesto en la papeleta y por qué estaba actuando yo de esa forma, donde había sido un tipo de la calle. ¿Ah? Entonces comencé a ver yo que Dios estaba actuando sobre mi vida. Estuve visitándola por 3 capítulos más. Me acuerdo yo que a ese día fuimos a 3 capítulos más. El 24 de agosto nos invitan a la convención nacional que fue en Filadelfia. Allá fue donde en realidad Dios me tocó. Yo vi muchos cambios de vida, cómo Dios cambió la gente. Es impresionante cuando esas reuniones pasan. Es impresionante cuando el poder de Dios se siente, cuando la gente está junto, cuando la gente recibe, cuando la misericordia de Dios está sobre todo. Déjenme decirle a mí que yo pasé los mejores 3 días de mi vida, abrí mi corazón a Dios. Y con el único propósito de que hiciera su voluntad. ¿Y cuál fue? Que Dios quería en mí, que yo sirviera. Regresamos el 28 de agosto a Charlotte y ya con la idea era de abrir un capítulo. Y yo tenía apenas un mes de haber llegado. El 5 de mayo, el 28 de agosto, yo ya pensaba en un capítulo. Y déjenme decirles que gracias a Dios, Dios nos ayudó. Abrimos un capítulo en el cual pertenezco. Tenemos ya 13 meses de estar ahí y 13 meses de pertenecer a Fraternidad. Dios me ha bendecido grandemente. Dios ha hecho en mi vida no solo esas cosas, me ha bendecido. ¿Por qué? Porque aunque llegué a Fraternidad, pero no quería dejar lo malo, quería continuar. Pero también igual volví a la famosa papeleta, a los recursos del milagro le llamo yo, porque le dije a Dios que me sanara, que curara mi vida, que yo no podía seguir viviendo con esos hábitos. Y de la noche a la mañana, Dios me sanó. Yo hoy por hoy ya tengo yo más de 14 meses de no probar absolutamente nada. Estoy limpio, 100%, no alcohol, no drogas. Y de la noche a la mañana desapareció todo. ¿Quién no pudo haber hecho eso? Solo Dios. Me ha restaurado mi hogar. Después de que mi esposa tenía la carta del divorcio, nosotros nos acabamos de casar, les voy a decir, el 31 de agosto. Contraímos las nupcias matrimoniales por la iglesia, con el fin de servir a Dios, con el fin de demostrar que Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo que le pedimos de corazón, Dios lo hace. Y nos unimos en matrimonio, hoy somos una sola y le servimos a Dios. Déjenme decirles que también mi esposa es una buena servidora, también tiene su capítulo, también abrieron su capítulo, Dios también le concedió abrir su capítulo y también estamos sirviendo. En el capítulo de caballeros yo he recibido muchos milagros y he visto muchos milagros, porque he visto muchos testimonios que han llegado ahí y que han cambiado. He visto muchos jóvenes como han edificado también su vida, han cambiado también a pesar de 13 meses. No es fácil, a veces hay desánimos espirituales, a veces quiere uno tirar la toalla y decir esto ya no, pero yo nunca lo voy a hacer, porque después de que Dios ha hecho lo que Dios ha hecho en mi vida, restaurar mi hogar, darme una hija que es una bendición, que siempre fue el hilo de nuestra relación, y hasta hoy en día decirle que mi hija también asiste a los capítulos, entonces que somos bendecidos, restaurar mi finanzas, hemos sido sanos, mi esposa también ha sido muy bendecida, hasta el hecho de que también tenía una enfermedad en su cuerpo y también Dios la liberó de todas esas cosas. Yo nunca jamás espero y en la confianza en Dios no volver atrás. Tengo la fe en Dios, que Dios me ha restaurado mi vida y que voy a servir siempre voy a servirle a Dios. Yo les digo
esta noche. No sé cómo estarán ustedes, pero a mí Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, ha hecho tantos cambios en mi vida, que yo me quedo hasta sorprendido, porque las cosas que no podemos, Dios lo puede. Dios lo puede. No sé cómo usted está hoy, no sé en qué situación usted viene, pero déjeme decirle que Dios todo lo puede. Así que si usted le pone en sus manos su vida, su corazón a Dios, Dios hará los milagros, los sorprendentes en realidad. Yo hoy le sirvo, hoy tenemos un capítulo, hoy estamos ahí sirviéndole a Dios con el propósito, porque hay mucha necesidad, hay mucha gente que necesita un cambio de vida. También tenemos muchos jóvenes también que han pasado por nuestro capítulo también y que han cambiado sus vidas también. Hoy yo les quiero decir algo. Habrá algo que ustedes puedan hacer lo mejor de su vida, entregarle su vida a Dios. Confíen en Dios, póngale sus pensamientos cautivos a Dios y Dios le llevará a otras dimensiones. Como lo hizo conmigo, Dios me liberó. Dios me liberó de algo, adicciones por décadas, cadenas que por décadas. Y déjeme decirle que estoy viviendo los mejores días de mi vida, lo que por mucho tiempo, por más de 20 años, no había vivido. Hoy estoy viviendo los mejores días de mi vida. ¿Cómo? Con mi familia, la unión familiar, ¿cómo? Libre de adicciones, con mis finanzas recuperadas, con todo. Dios es fiel. Dios es más que todo lo que necesitamos es confianza en Dios. Ábrele su corazón, eso le voy a decir, ábrele su corazón. Y esta noche yo le quiero decir, ponga su vida en manos de Dios. Solo Dios es el que puede hacer todo por usted. Solo pídale a Dios que haga todo lo que usted necesita y Dios lo hará. Así como hizo conmigo, yo le pedí que cambiara. Yo lo único que le puse fue eso, que cambiara mi vida, que hiciera su voluntad, y Dios hizo su voluntad en mí. Hoy, esta noche, yo quiero invitarles a ustedes a hacer una oración que a nosotros nos enseñaron fraternidad, porque bendita fraternidad le llamo yo, porque esta oración yo la repetí esa primera vez que yo llegué. Yo quiero que ustedes la repitan con voz audible y con su corazón abierto ante Dios. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Señor, abro mi corazón hacia ti. Hacia ti. Padre, perdona mis pecados. Señor, hoy, esta noche, te acepto como mi Señor y Salvador de nuestras vidas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén. Este es mi testimonio para la honra y gloria de Dios.